Qué gusto estar nuevamente con ustedes, es un placer y también tenemos el gusto de poder dirigirnos a todos ustedes dándole gracias a Dios por las bondades de este día, dándole gracias a Dios porque realmente Él nos ha mantenido con su misericordia. Si nosotros estamos vivos no es por la mascarilla, no es por el alcohol gel, es por la pura gracia y su misericordia. Damos gracias al Señor. Queremos comenzar en este momento teniendo una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este momento de grabación de este mensaje. Creemos, Señor, que tanto a mí como a quienes escuchan este mensaje sea de gran bendición. Sea para que cada uno de nosotros podamos buscarte, buscar tu rostro cada día más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Qué bueno que cada uno de ustedes hoy está conectado en este momento, está viendo este directo y queremos compartir con ustedes un tema muy, pero muy bonito. Digo muy bonito porque realmente habla acerca de cómo Dios nos está llamando a ser como es Él. Pareciera imposible, pareciera difícil, pareciera que no se puede ser como Dios. No en el sentido de todo Dios todopoderoso ni todos los atributos que Él tiene, sino lo que Él nos enseñó que debemos de ser como Él. Mire qué interesante lo que nos dice el texto en este momento. El título de este mensaje es Sed santo como Dios es santo. O sea, la santidad bíblica es una santidad. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad, pero desde la perspectiva bíblica, no de una santidad prefabricada a la medida de ciertas personas que consideran santidad única y exclusivamente lo que ellos dicen que así debe de ser porque así lo entendieron. Pero no, vamos a ver la santidad desde la perspectiva bíblica. Dice 1 Pedro 1, del 13 al 17. Permítanme leerlo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire qué interesante un texto que nos habla acerca de la santidad bíblica, una santidad no fingida, una santidad exclusiva que el Espíritu de Dios, que es el que santifica, es impuesta en nuestra vida cuando nosotros vemos dos palabras muy importantes. La primera es los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es el lomo? Normalmente en la parte biológica se le llama las espaldas. ¿Y qué es lo que hace la persona cuando carga algo? ¿Dónde se lo echa? En la espalda. Por lo tanto, dice en los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Que nuestro entendimiento recibe una carga de conocimiento, el cual tiene para que nosotros podamos entender. Dice, esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero algo viene también en el aspecto del entendimiento. Viene una palabra que dice como hijos obedientes. Como hijos obedientes. La palabra obediente significa entonces que vamos a entender de que no es una santidad impuesta de capricho, sino como obediencia a lo que ya entendemos.
No es una obediencia ciega, es una obediencia con entendimiento, con razonamiento. Dice, no os conforméis, ahí viene la parte de cómo se puede lograr la santidad. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, tenemos como contrapartida el lomo de entendimiento y luego tenemos ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, el que lo llama es santo. ¿Quién entonces va a influir en nosotros? ¿Quién va a hacer fluir en nuestra vida la santidad? El que es santo, el que nos ha llamado. Sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis, ahora viene algo que toma desde la perspectiva de obediencia. Si nosotros llamamos Padre a Dios, a nuestro Padre, lo llamamos Padre, por lo tanto, un hijo es obediente. Y usted, como hijo, tendrá que obedecer también. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Obra de cada uno. No está hablando de otra cosa. Está hablando de la obra que usted realiza. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros debemos de rendirle al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, ese culto de obediencia. Y esas palabras son muy bonitas que dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando habla de toda vuestra manera de vivir, está hablando de inclusividad, no de exclusividad. Esta frase no es una sugerencia, definitivamente no lo es. Sed santos, dice, sed santo, es imperativo, es algo que tiene que ver con nosotros. Es una obligación la de ser santo como Dios es santo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos la mayoría de nosotros? Que se nos ha enseñado una definición de santidad de acuerdo a los parámetros humanos, no de acuerdo a los parámetros bíblicos, no de acuerdo a los parámetros del Señor. La palabra santo entonces viene del griego que significa agios. Y algunas palabras utilizadas en español para definirlas son santo, apartado, santificado y consagrado, junto con puro y sin tacha moral. Estas palabras realmente nos hablan de una característica humana completa, integral, no solamente una cosa. Característica fundamental es la santidad. Las características fundamentales de la santidad son la separación, la consagración y devoción al servicio de Dios. Oiga bien, las características fundamentales de la santidad bíblica, son separación, consagración y devoción al servicio de Dios, participando en pureza y absteniéndose de la contaminación del mundo. Esas son las características bíblicas de la santidad. No es una santidad con las características humanas. Las características humanas solo se enfocan en la parte exterior. Solo se enfoca en tu manera de vestir. La santidad humana se enfoca en que no te debes hacer esto, no te debes hacer lo otro, no debes aquí, no debes allá. La religión en sí va a tener siempre esas características. O te exige o te prohíbe. La palabra del Señor te abre el entendimiento. Por eso dice allí que aquel que os llamó, dice, es con entendimiento. Entonces, vuestros lomos de vuestro entendimiento. Entonces dice, sed sobrio y esperad. Es importante entonces entender que la santidad de Dios o la santidad que Dios nos pone como parámetros a nosotros debe de tener la siguiente característica: separación, consagración y devoción al servicio de Dios. Vemos nosotros que en el Antiguo Testamento Dios tenía
que estar literalmente, el pueblo de Dios tenía que estar literalmente separado como una real nación. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que habla de que no debían contaminarse con los dioses de las otras culturas. Por lo tanto, era un problema cultural también. A los judíos no se les permitía mantener compañía de gentiles en todas las áreas de la vida. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, nosotros los creyentes hemos de estar separarnos nosotros mismos del mal a la vez que vivimos y nos relacionamos con personas que no tienen una relación con Dios. Al pueblo de Israel, al pueblo judío, se le pedía de que no se mezclara ni cultural, ni religiosa, ni espiritual, de ninguna manera con los otros pueblos. Quería Dios tener un pueblo santo escogido. Sin embargo, habían muchas cosas que hacían como desobedientes. Ahora nosotros, en la época del Nuevo Testamento, se nos pide de que seamos santos y que nos relacionemos con las personas quienes no tienen una relación con Dios. Miren qué interesante. En algunos pastores, algunos líderes dicen, ustedes no se deben juntar con determinado tipo de personas porque se van a contaminar, porque es una santidad a la medida del ser humano. Es una santidad humanística, no una santidad bíblica. Sin embargo, nosotros debemos ser, como somos llenos del Espíritu Santo, esa santidad de ese Espíritu Santo es la que nos cubre a nosotros y nos hace ser luz ante las naciones, nos hace ser luz ante las demás personas. Por eso nosotros debemos andar en el mundo y, como dijo la oración, no te pido, Señor, que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que ser sal y luz a este mundo perdido, a este mundo perverso, a este mundo sin esperanza, a este mundo que vemos que están partiendo las personas hacia la eternidad. Y el problema no es que muera la persona, el problema es que las personas mueren sin Cristo en su corazón. Allí es donde está el grave problema. La santidad nuestra no debe de hacer una separación entre ellos y nosotros si no somos luz y si no somos sal para llevar esa palabra de Dios. La santidad de Él, por lo tanto, incluye algo más que separación y pureza. Oiga bien, incluye algo más que separación y pureza. Si la santidad, la bíblica, si la santidad solo se tratase de pureza, fíjese bien lo que le voy a decir, porque hay personas que van a querer discutir estas cosas. Si la santidad solo tuviera que ver o solo incluyera la separación y la pureza, entonces los fariseos habrían sido santos porque llevaban una vida externamente sin tacha. Ustedes lo ven en el ejemplo que dice, Señor, yo oro tanto tiempo, yo ayuno, yo doy diezmo, yo ayudo a esto, yo ayudo a lo otro, pero no soy como ese. Por lo tanto, la parte externa, la pureza, ellos tenían de acuerdo a su religión, tenían una bonita relación con Dios. Sin embargo, ellos hubieran sido santos si solamente se tomara como la característica fundamental, la pureza. Ellos eran puros en ese sentido, eran eternamente sin tacha. Sin embargo, Jesús condenó sus caminos farisaicos. Si la santidad solo tuviera que ver con la separación, oiga bien, primero es la pureza, ahora la separación. Si solamente fuera la separación, entonces los hippies, tal vez ustedes oyeron mencionar esa palabra, los hippies de los años 60 habrían sido muy santos porque ellos estaban separados. O los monjes que se separaban, ¿verdad? Habían unos monjes que se enclaustraban y estaban separados del mundo. Entonces ellos pudieran haber sido muy santos. Hay personas que quieren separarse del bullicio de la ciudad, pero realmente eso no funciona así. Si solamente la santidad tuviera entonces que ver con la separación, los hippies hubieran sido santos. No es solo pureza y no es solo separación. Tampoco es
pureza y separación combinadas. Miren, si combinamos las dos cosas, tampoco de eso se trata. Es que nosotros debemos de trascender esa separación y debemos de trascender esa pureza. Es un llamado, la santidad bíblica es un llamado a una vida elevada, a una vida victoriosa. Es un llamado a una vida extraordinaria. No es una vida de puro no, prohibido esto, prohibido lo otro. Es una vida más que pura, más que separada. Es una vida extraordinaria. Es vivir, oiga bien lo que le voy a decir, la santidad bíblica es vivir como Él vive. Es imitar a Dios como hijos, como sus hijos amados. Cuando pensemos como Dios, oiga bien, cuando pensemos como Dios, hablemos como Jesús, hablando lo que dice el Padre, y estemos imitando el estilo de vida de Jesús, no viviremos como personas del mundo. Mire, no lo vamos a vivir. No vamos a vivir esa falsa santidad impuesta de acuerdo a los parámetros, a las características del ser humano, sino vamos a tener un estilo de vida que trasciende todas esas cosas. El Señor quiere entonces que los apetitos, los deseos de la carne no nos van a impulsar a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, seremos creativos, seremos innovadores, seremos puros en nuestra moralidad, seremos vivificantes en nuestros caminos, seremos personas que influencian y con frecuencia envidiados por el mundo debido a nuestro éxito porque pensamos y actuamos a un nivel más elevado. Dios no quiere personas que en su santidad muy humana, ser enanitos. Quiere que seamos personas de pensamientos elevados, de una vida moral elevada, de una vida de pureza elevada, de un estilo completo de vida elevado. No es migajas. Por eso, aún en el texto que dice, mas busca primeramente el reino de Dios. Eso significa buscar lo elevado, lo que está más alto. Debemos de apuntar al blanco más alto. Aquellos que viven en una manera disoluta, por ejemplo, en borracheras, en los placeres sexuales pervertidos, los que viven en la avaricia, en la lujuria, en el estatus, aquellos que viven la envidia, aquellos que viven la venganza, el orgullo y cosas similares, están viviendo a un nivel bajo, a un nivel terrenal y también diabólico, permítame decirlo. ¿Por qué? Porque cuando ellos piden santidad, están atentando contra la vida alta, elevada de otra persona. Entonces, todas estas cosas son malas. Cualquiera puede hacer separarse, pero no vivir una vida elevada. No viven de modo extraordinario. Los que practican tales cosas, decía el apóstol Pablo, no viven una vida extraordinaria por medio de la gracia de Dios. Su pecado puede producir un placer pequeño, un corto placer perecedero, un placer efímero, pero poco después se vuelve dañino y destructivo. Su resultado o aguijón es dolor y muerte. La santidad bíblica es vivir como Dios, es pensar como Dios, es vivir en un nivel elevado. Caminar la verdadera santidad, oiga bien, caminar la santidad bíblica es experimentar liberación y libertad al nivel más alto. Hermano, amigo, hermana, mire, usted tiene que aprender a vivir en santidad. No una santidad como la fijan algunos. No una santidad bajo los parámetros humanos, sino una santidad liberadora. Una santidad que te lleva a grandes niveles, a un nivel más elevado. Es una santidad sana y afectará positivamente todas las áreas de nuestra vida. Fíjense bien, hermanos, hermanas, amigos. Es posible vivir una vida elevada, un nivel de vida diferente, una calidad de vida
alta en santidad para el Señor. Yo te animo a que hoy puedas hacer lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire qué deseo más grande del apóstol para que usted y yo vivamos una vida elevada, de alto nivel, al más elevado nivel. Una vida donde, ¿cómo se va a dejar? ¿Cómo va usted a vivir un nivel de vida de esta manera? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ya sabemos cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne son pleito, celo, ira, envidia y todas esas cosas. Debemos de aprender a vivir en un nivel más elevado. Veamos cómo está nuestra vida en este momento. ¿Cómo podemos llegar? Está bien, usted dice, no tengo ese nivel elevado de vida. Está bien, no hay ningún problema, pero el problema será quedarse en ese nivel que está, en ese nivel humano y bajo. Porque en su pensamiento están los estándares que le han impuesto las religiones y los religiosos. La Biblia es liberadora. La Biblia te habla de vivir una vida amplia, imitando a Cristo. Una vida pura, una vida de santidad, pero bíblica, donde usted puede estar separado, estar en pureza, estar en todos los aspectos que Dios reclama para cada creyente, para cada hijo, para cada hija. Que Dios te bendiga esta tarde.